Toda forma de expresión tiene como principal propósito transmitir algo, desde un pensamiento o idea hasta un sentimiento. Uno expresa para comunicar, buscando que el receptor del mensaje que se está enviando logre comprender aquello que uno está manifestando. Este es un concepto tan intrínseco en nuestras vidas que resulta hasta rebuscada la labor de explicarlo en palabras simples. Y esto no es casualidad. A diario, realizamos miles de acciones de forma prácticamente automática, sin detenernos a pensar sobre el cómo o por qué estamos llevando a cabo la actividad que en ese momento estemos desempeñando. Y, como acabo de mencionar, son estas acciones o pensamientos más banales aquellos cuya naturaleza es más difícil de explicar, ya que es algo completamente natural. A uno no le enseñan cómo respirar, simplemente respira y vive, y es algo involuntario y propio de nosotros los seres vivos. Sin embargo, es muy común el transmitir a los demás cosas tan banales como pueden ser los sentimientos a través de formas de expresión tales como el arte, la música o la literatura. Y es en este momento en el que toda esta rebuscada introducción cobra sentido. Hoy voy a hablar de una obra que logró expresar tan bien el sentimiento que funciona como pilar de su narrativa, que incluso logró hacerme sentir de forma similar a los personajes de la obra en determinados momentos. Hoy voy a hablar de la expresión de la pasión en Dance Dance Danceuro. Biribiri, pica pica, tocar. La historia se centra en Junpei Murao, un joven que se enamoró del ballet de pequeño, mas esconde dicho amor por miedo a no ser varonil. Una sinopsis tan breve como la que acabo de mencionar no te brinda demasiada información sobre cómo va a desarrollarse la obra, sino que simplemente establece una base clara. A Junpei le gusta el ballet. Aún así, es más que suficiente una descripción tan escueta como esta para hablar de lo que yo considero es la maravilla detrás de la capacidad de expresión de Danceuro. Si observamos bien, en todo momento se nos deja claro que a Junpei le gusta el ballet, pero en ningún momento se nos explica el por qué a Junpei le gusta el ballet. No hay una justificación detrás de su amor por la danza, simplemente se emociona al verla y le apasiona al practicarla. Danceuro se aleja en cierta medida de la fórmula clásica del Spokon, donde el protagonista quiere ser el mejor en una disciplina determinada y tiene que superar a ciertos rivales o sortear distintos obstáculos para así lograr su objetivo. En el caso de Junpei, el objetivo final no es ser el número uno, sino que esto es una consecuencia inmediata de lo que realmente anhela el protagonista, y esto es nada más y nada menos que poder bailar de una forma que a él lo apasione. それに陶酔できるのが誰かと思ったのに。 La pasión del protagonista es tratada como algo que no sigue ninguna lógica, como algo que surge naturalmente de Junpei y lo lleva a amar aquello que hace y mimetizarse perfectamente con los personajes que interpreta. Y esto es algo que la historia busca destacar hasta el hartazgo. Las cuestiones técnicas pasan a ser secundarias en las actuaciones del protagonista, y se hace hincapié en su interpretación del personaje que le corresponde. Junpei pasa prácticamente a convertirse en la persona que interpreta, viviendo el papel en su totalidad y actuando en función de lo que él cree haría el personaje en determinadas situaciones. Es así como Junpei, desde su posición de bailarín, logra una actuación repleta de sentimiento, ya que no se ciña a seguir un guión, sino que está interpretando en todo el sentido de la palabra. Si bien este comentario es libre de spoilers, quiero hacer una mención de una escena puntual del anime de Danceuro que pueden oír tranquilamente aún sin haber consumido la obra. Hay un momento en el que Junpei y Misaki, otro personaje de la historia, tienen una competencia por un motivo que no hace falta mencionar. Si uno presta solo un poco de atención, resulta evidente cómo hay un paralelismo bien marcado entre ambos. En primer lugar, Misaki realiza una actuación extremadamente técnica, adaptando a su danza las mejores cualidades de bailarines que habían interpretado su mismo rol, con una técnica minuciosa. Por su parte, Junpei realiza una interpretación absolutamente propia, que incluso improvisa en cierta medida por circunstancias de la narrativa que voy a omitir. Como espectador, es difícil sentir algo por la actuación de Misaki, ya que hace referencia a conceptos bastante técnicos que son irrelevantes para consumidores que no entiendan de la disciplina, como puede ser mi caso. Sin embargo, con la actuación de Junpei sucede todo lo contrario. Uno logra compenetrarse completamente con la situación del protagonista, no solo por el contexto de la narrativa en ese momento, sino también por cómo él mismo está llevando a cabo su interpretación. Y esto que acabo de mencionar, hay que sumarle el hecho de que todo lo que haga Junpei, por más que esté totalmente metido en su personaje, va a tener su pequeña marca personal, y se evidencia de una forma muy clara en los momentos en los que el personaje interpreta un rol influenciado por los eventos que suceden en su propia vida personal. El hecho de que la actuación tenga dejos de Junpei como persona que la interpreta tiene dos principales efectos en el espectador. El primero es que las actuaciones ganan más peso, ya que uno las asocia a la situación que está viviendo o vivió el protagonista, por lo que se sienten mucho más reales y potentes. Uno puede entender mejor lo que está viviendo el personaje que Junpei interpreta a través del parangón con la vida del bailarín mismo. Y el segundo efecto va de la mano este primero. A través de la comparación con la vida de Junpei, uno puede entender lo que sucede con el personaje a representar de forma más clara, pero también permite que el espectador se interiorice muchísimo más en la psiquis de Junpei. Por medio de estas comparaciones, resulta evidente para nosotros cómo el protagonista de Danceuro vive aquellos roles que ocupa, al punto de hacerlos propios e interpretarlos a su gusto, dándonos así algunos de los mejores momentos de la obra. オデット、ごめんね。王子様。それでも私、男の子からあんな真剣な眼差しを向けられたの。
初めてだから。俺の初めての少女。 Junpei no es un bailarín excelso, sino una persona prácticamente carente de técnica que baila porque es aquello que lo hace feliz. Es por ello que resulta tan fácil transmitir los sentimientos del protagonista hacia el espectador. Uno no necesita tener la más mínima idea de ballet o saber apreciar la habilidad técnica de un bailarín para emocionarse con Danceur, ya que en ningún momento el foco está puesto en ello. Uno puede identificarse tanto con ciertos momentos de la obra por el hecho de que no se hace tanto énfasis en la disciplina, sino en qué sienten quienes la practican. De esta forma, es muy simple verse a uno mismo en las distintas situaciones de Danceur, ya que podemos asociarlas fácilmente a vivencias propias gracias a que el eje central de la obra, la pasión, no es totalmente dependiente de la disciplina que caracteriza la historia, el ballet. A través de algo tan sencillo como la inexpertise de su protagonista, acompañada de su imperante necesidad de hacer aquello que lo apasiona, Danceur logra expresar de una forma súper efectiva cómo la pasión es el motor de acción que mueve toda la vida de su personaje principal. Así, uno como espectador empatiza mucho más con Junpei, ya que estás experimentando exactamente aquello que él experimentó al inicio de la obra. Con Danceur estás disfrutando y emocionándote al ver personas practicando una disciplina que quizás te interesa o quizás nunca te llamó la atención, pero dicha emoción no nace de la disciplina como tal, sino de la forma que tienen de vivirla aquellos que la practican. Dance Dance Danceur logra expresar algo tan intangible, amorfo y difícil de definir como lo es un sentimiento, con una simpleza y efectividad majestuosa, haciendo que el espectador viva la serie con la misma pasión que Junpei practica la danza, haciendo que uno se apasione tanto por los eventos de la obra como los personajes que están involucrados en ellos. にしても順平あんたね。やべえ、超楽しんできました。